cuando oremos al final, recuerden, por favor recuérdenme, tenemos que orar por una de las hermanas de Gardenia, que está en una situación bastante difícil. No quiero dar detalles, ¿verdad? Porque ella no me autorizó dar detalles, pero es de las hermanas que nos está ayudando allá y tiene una situación bastante fuerte, así que hoy, antes de irnos, pues, vamos a clamar por ella. Ok, Santiago. La palabra de él se encuentra en Santiago, capítulo 2, versos 1 y 4, 1 al 4 y el 9. Leemos la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate, actúa aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú aquí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Saltamos al verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, que es verdad, que es justicia. Permite que tu Espíritu Santo sea el que la ministre. Permite que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor, y que podamos nosotros ajustarnos, amoldarnos, alinearnos con tu santa palabra, que con propósito la has puesto, ¿verdad? Para guiar nuestras vidas a la vida eterna, para guiar nuestras vidas a Jesús y a su conocimiento. Glorifícate, Señor, en este día. Bendice a mi hermano, bendíceme con esta palabra poderosa y ayúdanos a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor Jesús. Santiago, en esta carta trae varios temas, diferentes temas. Fíjense que esta carta tiene temas y son variados, pero son temas prácticos para nuestra vida, para la vida cristiana, con el propósito de ayudarnos, de enderezarnos, porque nosotros tenemos, si algo tenemos que tener nosotros conscientes es que Dios va a estar siempre dándonos por la varita por los pies, porque nosotros siempre vamos a necesitar corrección por nuestra naturaleza humana, porque nosotros no somos perfectos ni lo vamos a hacer en esta carne. Mire, el apóstol Pablo, que yo creo que nosotros todos juntos no le llegamos ni al dedo corto pequeño, ni al dedo pequeño del pie. Y ese hombre mismo dice que tenía que estar azotándose, que tenía que estar sometiendo la carne, porque tenía una lucha. Quiere decir que en nuestra vida van a ocurrir todas estas cosas. Lamentablemente, una de las cosas que hay en nuestra naturaleza humana es que, por ejemplo, me gusta esta persona, me cae bien, y aquel no me cae muy bien. Perdón. Y eso es algo natural. Y yo creo que tampoco es malo que usted se lleve más con una persona que con otra, no es malo. Lo que yo no puedo hacer es usar esa preferencia mía para discriminar. Eso yo no puedo hacer. Ahí estoy, porque ¿para qué dice el verso 9? Estaría pecando. Yo sí puedo, mira, me gusta más andar con Carmen que andar con Esther, que no es así, porque ando con Esther todo el tiempo. Por lo estoy poniendo como ejemplo. Pero estoy poniendo como un ejemplo. Pero lo que quiero decir es que usted puede tener esa. No es nada malo que usted se lleve como perciba mejor a una persona. Lo malo es que yo use esa percepción mía como una excusa para darle privilegio o para tratarla mejor que a la otra. Porque Jesús nos ha llamado a que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Y ahí yo no puedo hacer distinción. Voy a amar un poquito más a fulano que a mengano. Voy a amar un poquito más a Sutano que a Pedro Juan. No, yo tengo que amarlos a todos igual. Ahora que yo quiera compartir más con fulano y con mengano, pues eso no es malo. Lo que es que yo no puedo usar esa preferencia a la hora de yo servir, a la hora de yo, ¿cómo se llama? Bendecir, a la hora de yo hacer algo de parte de Dios. Yo no puedo usar eso, porque entonces estoy haciendo distinción de personas. A la hora de yo usar mis talentos que Dios ha puesto para que se los demos a los hermanos, para que sepamos los hermanos, yo tengo que ser igual con todos. El ministro y el pastor tienen que aprender a hacer eso. Muchas veces tal vez no se nos haga fácil. Y yo he visto, y hay iglesias, y ustedes saben, y tal vez los que han estado aquí llevan más tiempo, han estado en iglesias, que hay grupitos, el combo de fulano, el combo de mengano.
Y eso al Señor no le agrada. De hecho, hay hasta pastores, ellos mismos forman los combos. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes han visto eso. Hay hasta mismos pastores que ellos mismos forman el combito de plan. Allá en Bayamón las hermanas me dan esa queja, que hay un pastor por allí en la comunidad que tiene su grupito y el que no es de ese grupo, para entrar ahí, olvídese, usted tiene que pasar por un sedazo. ¿No? Eso está, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el verso 9? El verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Porque lo que Dios me dio a mí de gratis, la gracia que Dios me dio para bendecir a alguien, la estoy usando a mi antojo, a mi capricho, entonces estoy pecando, porque esa gracia es de Cristo para todos. O sea, que es algo que nosotros tenemos que tener bien consciente y que no se nos vaya a pasar por debajo de la umbrera, porque muchas veces como humanos nos puede pasar, ¿verdad? Entonces, en la iglesia nosotros tenemos que ir aprendiendo, y estoy hablando de esto hoy, el Señor me inquietó que hablara de esto hoy, porque en la iglesia no pueden haber divisiones ni grupos. Por eso vamos a mirar un momentito y volvemos para atrás. Marquen aquí este pasaje porque vamos a volver para atrás. Pero miren un momentito 1 Corintios 1:10, lo que dice. 1 Corintios 1:10. Búsquenlo, quiero que lo busquen. Gloria al Señor Jesús. Así uno va aprendiendo a compaginar la Biblia. Gloria al Señor Jesús. Había un pastor que a mí me gustaba mucho por eso, porque él siempre hablaba y decía, vamos a ver qué dice la palabra. Y siempre hacía a los creyentes que la buscaran. ¿Por qué? Porque así los creyentes se van aprendiendo dónde está ese verso. Lo están leyendo de ahí. No es algo que el pastor se lo inventó, porque mucha gente no busca la Biblia y después piensa que el pastor se lo inventó. 1 Corintios 1:10. Gloria a Dios. Miren qué es lo que dice ahí. Gloria a Jesús. Vamos a ver qué dice la santa palabra ahí. 1 Corintios 1:10. ¿Lo tienen? Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén unidos, que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. El deseo de Dios es que llegue un día en el que la iglesia esté unido en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, eso es fácil decirlo, ¿verdad? Eso es fácil decirlo, pero lograrlo no es fácil. Y el pastor tiene que tratar. El encomiendo del pastor es tratar de llevar a la congregación y que ande en una misma mente. Ahora, ¿cómo yo puedo lograr eso? Si yo como pastor trato de imponerles a ustedes mi forma de pensar, ¿lo voy a lograr? Claro que no. Porque yo no soy perfecto. Porque algunos de ustedes van a tener forma de pensar diferente. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Unos ven las cosas de una forma y otros de otra. Ahora, si yo como pastor trato de guiarlos a ustedes a que en su mente se establezca la mente de Cristo, la forma de pensar del Señor, la forma de ver las cosas de Dios, entonces sí vamos a llegar a un acuerdo, porque hay una sola mente y una sola forma de pensar de Jesús. Cuando nosotros, y eso es lo que Pablo le está comunicando a la iglesia de Corintios. Mire, la iglesia de Corintios, una de las iglesias que Pablo fundó, que era más poderosa en dones y talentos. Pablo mismo le dice al principio en la carta que ellos recibieron todos los dones. En esa iglesia habían todos los dones. Ahí se hablaba en lengua, se bailaba, se hacía de todo ahí. Todos los talentos que Dios da lo tenía la iglesia de Corintios. Había maestros, había evangelistas, había pastores. Ahí no faltaba nada. Pablo dice que en todos los dones fuiste llenado. O sea, tuviste... mira, dice el verso 7, ahí mismo. De tal manera que no os falta en ningún don. Que no os falta ningún don. O sea que ellos tenían todos esos talentos a su disposición. Sin embargo, los estaban usando en su propia mente, no en la mente de Cristo. Entonces, cuando yo comienzo a usar algo en mi propia mente, es un talento que es de Dios. Dios lo va a usar, lo va a honrar. Es algo que Dios me dio para yo usarlo. Pero cuando yo comienzo a usarlo en mi propia mente y no en la de Cristo, entonces puedo pisar mal, puedo irme por el camino que no es. Y entonces el problema que tenían los corintios era que cada cual, aunque tenían dones y tenían talentos, espiritualmente eran inmaduros. Cada cual quería hacer lo que quería, cada cual quería el líder que ellos prefirieran. Unos querían ser de Apolo, otros querían ser de Pablo, otros de Pedro. Y Pablo le dijo, no, ni Apolo, ni Pedro, ni yo. Cristo es el centro.
Cuando nosotros ponemos a Cristo como centro y lo establecemos y pedimos a Dios que nos dé su mente, que nos dé su perspectiva, que nos deje ver las cosas como Él las ve, mire, porque es que las cosas de Dios y el Evangelio tienen que llevarse desde un punto de vista holístico, mirando qué es lo que Dios quiere hacer. Perdón las palabras domingueras, ¿verdad? Desde el punto de vista de Dios, hacia dónde Dios nos lleva, cuál es el propósito de Dios, por qué estamos aquí, qué Dios quiere hacer por nosotros. Eso tiene que ser la base de nuestra forma de pensar. ¿Por qué y hacia dónde Dios nos lleva? Porque si yo no me anclo en esto, voy a caer en falsas enseñanzas. Usted sabe cómo está el falso maestro hoy en día, enseñando barbaridades. Mire, el otro día vi un videoclip de uno conocido en Miami, bastante conocido, que estaba diciendo al grupo, a la iglesia, y salió ese video ahí, que los cristianos pueden hacer hechicería. Estaba diciendo eso. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando aquel hechicero, cuando Esteban estaba predicando en Samaria, se convirtió un hechicero. Y se convirtió y se bautizó y hizo todos los rituales. Hizo todo. Era cristiano. Sin embargo, en un momento dado, cuando los apóstoles comenzaron a imponer las manos y a darle el Espíritu Santo, él quería eso para venderlo. Y le ofreció dinero a Pedro. Y sabe que hay otro pastor que defendió a ese hombre. Y defiende esa enseñanza y tuerce esa enseñanza. Un pastor con una iglesia de estas multitudinarias. Que enseña este pastor y todavía lo enseña, que el que estaba equivocado era Pedro, que el mago estaba correcto, que él tenía que usar ese talento para multiplicar y tenía que vender y hacer negocio. Cuando Pedro le dijo que el don de Dios no se vende, ni se negocia, que es por gracia, que lo recibimos de gratis y gratis Dios, y de gratis tenemos que darlo. O sea, andan tantas cosas, tantas enseñanzas nebulosas por ahí, que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la mente de Cristo, que nos anclemos y que sobre todo, que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos pensando en el plan eterno de Dios. Porque hacia ahí es que Dios nos lleva. Dios nos va a dar cosas temporeras, Dios nos va a dar cosas que vamos a hacer aquí, Dios nos va a dar ministerios para hacer aquí, pero todo tenemos que hacerlo pensando con el propósito de Dios, porque todo Dios lo hace con un propósito. Todo lo que hagamos, el desayuno que le damos a los nenes, todo es con un propósito, poder llevar a esos niños poco a poco a que conozcan a Cristo y que un día estén en el cielo. Esa es la meta, nuestra meta es llegar al cielo. No es ser grande aquí. Si queremos ser grande aquí, nos vamos a perder. Los que han querido engrandecerse, los que han querido enriquecerse, están más perdidos. Como decía, si tuviera el hermano Gigi decía, estamos perdidos que el diablo del cielo. ¿Sí? Sí, y son pastores y predicadores, pero están desviados porque no están buscando la prosperidad terrenal. Y Pablo habló de eso. Pablo dijo que solo piensan en lo terrenal, que su Dios es el vientre, en la fama, aleluya, que están aceptando la oferta de Satanás que le hizo a Jesús en la cruz, que le dijo, si me adorares vas a ser grande, si me adorares vas a tener poder, si me adorares te voy a dar reinos, aleluya. Hoy en día hay multitud, el Señor me dijo multitud, no poquito, de ministros y pastores que están aceptando esa oferta. Un día estaba viendo yo un apóstol, ellos se llaman apóstoles, yo no me atrevo a llamarme ni siervo inútil, me llamo yo. Ellos se llaman apóstoles. Un apóstol ministrándole a una pastora, ella se tiró al piso llorando y anhelaba aquello, y era que le estaba ofreciendo poder y riqueza. Y el Espíritu Santo acá me decía, esa misma es la oferta de grandeza, la oferta de brillar, cuando el que tiene que brillar se llama Jesucristo, no nosotros. Cuando el que tiene que brillar y tiene el mérito para brillar es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Rey Jesús. Ok. Entonces la iglesia tiene que unificarse en el pensar de Jesús. Ese debe ser el tema de hoy. Porque si nos unificamos en el pensar de Jesús, no vamos a hacer acepción de personas. Porque Jesús ama a todo el mundo igual. Él no hace acepción de personas. Dios ama a todo el mundo igual. Dios puede tener tratos diferentes con la gente, y eso es cierto, es bíblico. Puede darle una forma de tratar a uno con más intimidad, como tenía Juan y tenía Pedro, ¿verdad? Que eran más cercanos a él. Pero Jesús amó a Judas igual que amó a Pedro y a Juan. ¿Sí? Porque usted no lo cree así. Dios no hace excepción de personas. Jesús amó a Judas de la misma forma que amaba a Pedro
y a Juan. Lo único que Judas no le correspondió como le correspondieron Pedro y Juan, especialmente Juan, que fue el único que estuvo al lado de la cruz cuando Jesús lo necesitó a ellos. ¿Qué hicieron ellos? Acoger medio mundo. El único que se quedó ahí fue Juan. ¿Por qué? Porque Juan se apegó a Jesús por amor. Porque Juan se apegó a Jesús no por poder, sino que Jesús lo enseñó a amar. Y usted busca las cartas de Juan y ¿cuál es su tema principal? El amor. Usted busca el evangelio de Juan, es un evangelio profundo. Dios le dio una revelación más profunda a Juan que a los demás. Busque el Apocalipsis, ¿a quién se lo dio? A Juan, porque fue hallado fiel. Gloria a Jesús. Fiel al Señor, fiel a su palabra. O sea que todo lo que hagamos aquí, gloria a Dios por los talentos que Dios nos da, pero todo es para la gloria de Cristo. Y tenemos que usar los talentos. Muchas veces, yo mismo tengo que pedirle muchas veces perdón al Señor, porque algunas veces me da hasta temor. Estaba comentando yo a Leti que algunas veces me da hasta temor ministrar los dones y los talentos, porque no quiero vanagloriarme, no quiero hacerme ver más de lo que soy, porque como digo ahorita, no soy más que un siervo inútil. Gloria a Jesús. Pero el Señor, en su voluntad, quiere usarme. Pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que usarlo. Tengo que hacer lo que Él me dice. Gloria a Dios. Ok, volvemos otra vez a Santiago. Gloria al Señor. Dice, y volvemos al tema que estamos, porque ese es parte del tema, ¿verdad? Está hablando de lo que pasó en la iglesia de Corintio, que había divisiones. Porque había sección de... Mira, ¿cómo comienzan las divisiones? Con la sección de personas. Ah, no, espérate, fulano, no voy a dejar hacer esto y aquel otro. Entonces ya fulano se vino acá. Y vino, y lo mismo pasó con Mengano. Entonces fulano y Mengano dicen, mira, a mí no me dejan hacer esto. Y aquel sí. Entonces se formó el grupo de fulano y Mengano contra el otro grupo. Y cuando venimos a ver, nosotros mismos los ministros, sin darnos cuenta, dividimos la iglesia. Sin darnos cuenta. Cuando tenemos que unirla. Cuando lo que tenemos es que pedir a Dios que nos dé capacidad de ver cuáles son los talentos que tiene cada hermano y habilitarlos y ayudarlos a fluir. Pero tienen que fluir en armonía. No es fluir porque yo como quiera, tienen que fluir en armonía, porque si no, no. El Espíritu Santo, las cosas de Dios son, lo dice la Biblia. Pablo habla de esto bien claro. A la misma iglesia de Corinto la regañó porque eran unos desordenados, porque aunque tenían todos los talentos, los usaban mal. Porque usaban los talentos para lucirse, para hacerse más grandes, para ellos sobresalir. Y eso no es agradable al Señor. Y Dios lo usa muchas veces, lo va a usar porque Dios tiene que de alguna forma mover su obra. Lo que queremos nosotros y lo que quiere el Espíritu Santo, por medio de su palabra, es ayudarnos a hacer las cosas lo mejor posible para Dios. Ese talento que Dios ha puesto en nosotros, usarlo con una forma, con sabiduría de lo alto, con temor de Dios, ¿verdad? Y tener, como dice la Biblia, paciencia. Paciencia y amor. El amor es el vínculo perfecto. El amor me va a dejar a mí entender a mi hermano. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, había dicho que vamos a comenzar toda la semana a tener un verso o dos, que va a ser el lema de esa semana, y lo vamos a leer diario. En su caso usted lo va a leer, lo va a tener por internet, para que se lo memorice. ¿Por qué, pastor? Porque hay versos que hay que memorizarse. Gálatas 5:22, apunte lo que ese es de esta semana. Gálatas 5:22 es súper importante porque es lo que Dios quiere ver en nosotros. Gálatas 5:22 es súper importante porque es lo que Dios quiere que salga de nuestra alma. El fruto del Espíritu. Dice así, ¿verdad? Ese verso. Gálatas 5:22. Lo leemos, vamos a leer. Ya de una vez para empezar. Y usted lo va a seguir leyendo hasta el próximo domingo, una vez al día. Es bien corto, es un verso bien corto. Pero es palabra que Dios quiere que su iglesia aplique, ¿verdad? Es una meta. Es una forma de observarme. Estoy yo viendo esto en mi vida. Gálatas 5:22. Vamos a leerlo rapidito, porque quiero que esta semana comencemos. ¿Cómo nos vamos a unificar en Cristo? Pues caminando en el Espíritu. Es la única forma. La única forma que vamos a poder estar en armonía para que los dones y los talentos que Dios ha puesto en esta iglesia fluyan, es que estemos en el Espíritu. Y cuando estamos en el Espíritu, aquí Gálatas 5:22 nos dice qué es lo que va a pasar. Miren, Gálatas 5:22, lo voy a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad,
es bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. O sea que cuando yo ando en estos frutos, y cuando dice fruto del Espíritu, es lo que Dios espera que salga de nuestro ser. Es la expresión de nuestra alma. ¿Cómo yo voy a reaccionar a las situaciones? ¿Estoy reaccionando conforme al fruto del Espíritu o estoy reaccionando conforme a la carne? Como dicen en el campo, a la carne. En la carne yo no voy a tener paciencia. ¿Lo haces ahora o lo haces? ¿Verdad? En la carne yo no voy a tener amor. Me la hizo, me la paga. ¿Verdad? En la carne yo no voy a tener mansedumbre. Me corrigen y me voy a encomunar. O sea que yo tengo que ver y mirar que mi vida esté dando este fruto. Y eso es testimonio de que la palabra de Dios y lo que Dios está haciendo en nosotros está funcionando. Fruto, resultado. Sembramos la palabra. El Espíritu Santo la usa para moldearnos y la riega para que crezca y salga de nosotros un fruto. Que es el fruto que Dios espera. Que es la reacción de nuestra alma a las diferentes situaciones y circunstancias de la vida. Gloria al Señor Jesús. Si yo ando en ese fruto y ando como dice en el Romanos capítulo 1, capítulo 8, perdón, no lo voy a buscar ahora porque se nos hace muy largo el texto, pero después usted lo puede leer. Romanos capítulo 8, los primeros versos. Dice que los que andan en el Espíritu están cumpliendo la ley. Si yo ando en el Espíritu, cumplo la ley. Si cumplo la ley, amo a mi hermano, porque la ley es eso. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento nuevo que nos da Jesús, que es que os améis como yo os he amado. Es más fuerte todavía que el segundo mandamiento. Porque el segundo mandamiento es que yo ame a mi hermano como él me ama. Y si mi hermano no me ama, pues yo lo amo igual y yo tampoco lo voy a amar. Pero en este otro mandamiento que Jesús da, que dice mandamiento nuevo, o sea que en la gracia hay mandamientos también, sí. En la gracia, pastor, en la gracia hay mandamientos, sí. Y más fuertes que los de la ley. En la gracia, si no me cree, busque Mateo capítulo 5, a ver si en la gracia no hay mandamiento. En la gracia hay mandamiento. Lo único que en la gracia nosotros tenemos un recurso que no tenían los antiguos. Tenemos al Espíritu Santo que nos hace capaces de cumplir todos los mandamientos si andamos en él. ¿Me sigue? La meta es que podamos caminar en el Espíritu y observarnos a nosotros. Mire, observarnos más a nosotros que a los demás. Yo siempre esto lo tengo que decir en las iglesias. No pierda el tiempo aplicándole la palabra a su hermano, aplíquesela a usted. Porque si yo me pongo a aplicarle la palabra a mi hermano, no hago nada, yo no me voy a arrepentir por él. Ni puedo corregirme. Yo sí, bueno, sí, de vez en cuando, algunas veces Dios nos puede dar una exhortación por medio de un hermano. Eso es bíblico y es necesario muchas veces. Gloria al Señor. Pero lo que yo tengo esta palabra que yo estoy recibiendo, tengo que aplicármela a mí, porque Dios quiere pulirme, Dios quiere prepararme, Dios quiere capacitarme. Aquí hay mucho talento, aquí hay gente que Dios nos va a llevar a cosas que ustedes no se las imaginan. Pero tienen que pasar por un proceso del Espíritu y de la palabra, de la preparación, aquí avance, para que Dios lo lleve a la estatura que Él quiere. Que lo haga Dios, yo no puedo llevarme a ninguna estatura. Yo lo que tengo que estar disponible para Dios. Tengo que estar disponible, como ustedes están aquí hoy, disponibles para que la palabra entre en ustedes, para que el Espíritu Santo haga la obra que comenzó y la complete para el día de Jesús, porque algo está haciendo el Espíritu Santo. Usted viene aquí y usted cree que está perdiendo el tiempo. No. Dios está haciendo algo en usted, aunque usted no lo vea. Es como el viento. Jesús se lo dijo a Nicodemo, así como el viento sopla y tú no sabes a dónde viene y a dónde va. Así es la obra del Espíritu en nosotros. Usted no lo ve, pero Él está ahí, está en usted y está dentro de usted y está trabajando, está moldeando, está quitando, cortando lo que no sirve y poniendo las virtudes de Cristo en su vida. Mi alma te bendice, Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios le quiere decir hoy a la iglesia? Refugio de amor. Mira ese nombre, qué bonito, ¿verdad? Y lo confirmó el Señor varias veces. Lo trajo, ese nombre fue en Campanilla, ¿verdad, hermana? Cuando estábamos en Candelaria, el Señor nos dio ese nombre, refugio de amor, y lo confirmó por gente que ni sabía. Una hermana que no sabía ese nombre nos escribió y dijo, porque esto va a ser un refugio de amor. Así. Y después cuando yo le dije a ella misma decía, oh, gloria a Dios. Santo Jesús. Porque eso es lo que quiere que seamos. Entonces, esa debe ser nuestra meta. Que verdaderamente nos convirtamos en un refugio de amor. Que verdaderamente cuando llegue alguien por ahí, entrar nada más sin mirarnos, sin vernos, la atmósfera que esté aquí fluyendo
sea la atmósfera del amor de Cristo. ¿Cómo actuaría Cristo en la situación que hablamos en Santiago? Botaría para afuera al pobre trajoso y llamaría al rico, al espléndido. ¿Cómo actuaría Cristo, verdad? En la situación que estamos viendo de acepción de personas que lamentablemente hay iglesias que tienen hasta los pasillos cadenas que si tú no pagas cierta cantidad no te puedes sentar de ahí para el frente. Te tienes que ir allá a la grada, tienes que llevarte unos binoculares, son iglesias grandes. Para poder ver, tienes que llevar unos lentes de estos de ver las cajeras de caballo. Para poder ver, porque te mandan allá bien arriba. Digo, si es que dan una ofrenda que lo merezca, si no, te quedas en la puerta o lo ves imagino que tendrán tal vez transmisión diferida en otros cuartos. Esto es para los que no ofrendan en este caso, si es que lo tienen. Lamentablemente así están. Están, y verso 9 que leímos, dice que están pecando. Y ellos no ven, ¿cómo leen la Biblia y no lo entienden? Asimismo, hacen grupos, asimismo tienen preferencia. Este es el grupo de los escogidos, este es el grupo de los selectos, este es el grupo de los que dan 1000, los que dan 500. Santo. El otro día estaba viendo un video de una yo no me atrevo ni llamarle ministro, yo no voy a decir el nombre tampoco por faltar, pero él decía, los de 500 se me paran acá, los de 1000 se me paran acá, los que no tengan ni 1000 ni 500 se me quedan allá. Así, y entonces dijo, y los de 1000 van a ser mis alumnos selectos. Así. Y lo triste no es eso está profetizado y van a venir falsos profetas. Pablo habló de esto, Pablo dijo que iban a hacer mercadería de vosotros. Todo eso está en la Biblia. Lo triste es que como hay multitudes que van detrás de ellos. ¿Saben por qué? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué esas multitudes van detrás de ellos? Porque tienen los corazones dañados. Porque lo que están buscando es lo que están viendo. Porque son codiciosos. La codicia, la obra de la carne, y ellos lo que hacen es alimentar. En vez de quitar la carne, la están alimentando. Pero nosotros queremos echar todo eso fuera. Nosotros sabemos que la Biblia es clara cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que usted necesite lo va a tener, hermano. Yo le puedo dar testimonio de eso. Nunca nos ha faltado nada. El Señor siempre nos ha suplido. Hemos estado en baja, porque hemos estado en situaciones bajas, pero aún en las situaciones bajas nunca hemos dejado de comer. Siempre Dios ha mandado a los cuervos a llevarnos el alimento. Recuerdo cuando estábamos allá en Miami, en ese terreno, casi en el borde con las culebras, en los Everglades, allí yo maté 7 culebras, y vivíamos en un trailer. Y recuerdo que algunas veces no teníamos, yo traté de vender hasta unas matitas, unas palmitas de coco, porque no teníamos ni para gasolina. Pero siempre pasaba algo, siempre venía un hermano, y eso era lejos, para llegar allí y siempre venía un hermano con una bolsita de compra. Mi pastor, que fue mi primer pastor, que siempre lo considero como pastor, porque aún hoy día, ya está retirado y todavía ora por mí. Eso es un pastor de verdad. Se ocupó de mi alma. Yo tuve varios pastores, y le agradezco a Dios por todo, pero ese pastor verdaderamente me demostró que él estaba preocupado por mi alma. Porque aun cuando yo estaba en otras congregaciones que Dios me movió por diferentes circunstancias, siempre oraba por mí. Aún estando él muchas veces necesitado también, siempre lo que él podía compartía conmigo. Y le doy gracias al Señor. Un pastor sencillo, un pastor humilde, no era un pastor tan elocuente ni nada. Sí, predicaba bien, pero no era uno de estos pastores muy sobresalientes, pero simplemente me demostró el amor de Cristo y me demostró el verdadero cristianismo, que nosotros estamos para ir al cielo, no para hacernos aquí famosos ni millonarios, ¿verdad? Y si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacerla en unión, en paz, en armonía. Pero pastor, y si mi hermano no quiere tener paz, pues tú la tienes y le enseñas a tener paz a tu hermano. ¿Verdad? Vamos a ayudarnos, vamos a amarnos, vamos a capacitarnos, vamos a darnos la mano. Tenemos enemigos bastantes. La iglesia no necesita enemigos dentro de ella. Ya tiene demasiado de muchos enemigos fuera. Ahora mismo el gobierno, todas las instituciones ya se están alineando en contra de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que unificarse. La iglesia tiene que coger las fuerzas en la unión, en lo que el Señor está buscando. Cuando Cristo venga, la iglesia que se va a unir, la iglesia que se va a llevar es la iglesia que anda en unión, en amor. La iglesia que anda en disensiones y divisiones se van a quedar peleando con el anticristo. Gloria al Señor Jesús. Bendito Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor Jesús. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos siga ayudando, que su palabra trabaje en nuestros corazones y en nuestra vida.